estamos en un directo y esperando a mi invitada de hoy, que es Noelia Pedretti, terapeuta emocional, asesora en crianza. Espero que se vaya conectando más personas, que se conecte Noelia para poder seguir hablando. Así que voy a esperar a que se conecten. Noelia está aquí, ha pedido acceso, la acepto. Noé, ¿estás Hola, aquí? Sí, estás aquí. Pues, sí, Noé, no te veo, no te veo. ¿no? No sé por qué. No, no te veo, pero te escucho. Esperemos que se grabe bien todo esto. ¿Sí? Qué raro. Sí, es extraño. Preguntémonos si las personas si nos ven a las Exacto, dos, porque exacto. yo te veo a vos, lo Sí, que, y a mí, no sí, sé, para ver si es un problema de tu conexión o qué está vale, pasando. vale. La Sí, sí, gente sí. que Por- está, que veo que hay dos personas, nos pueden decir si nos ven a las dos, sí, porque nos ven a las dos, probablemente el video se quede grabado con las dos, sí, pero supongo que sí. solamente, A ver, mira, está Carolina que conozco. Carolina, ¿nos puedes decir si nos ves a las dos? sí, Sí, nos os ven. vemos. Ah, genial. Pues yo no veo nada. Bueno, qué pena, porque no te veo, Noé. Solo te escucho. Pero Bueno, bueno, así, de amigas, acuerdo. experimentando nuevas Bueno, sensaciones en Instagram. sí, 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 sí. Ay, yo tengo últimamente algunos problemas con Instagram, ¿eh? Debo ser yo. Bueno, No, Noé, no primero es te presento un poquito, ¿sí? dale. Vale. Mira, primero quería hablar un poquitito de por qué hacemos este directo. En realidad es una pregunta que le voy a hacer a Noé, pero todavía no, la haré después. Pero a Noé la conocí hace unos meses, me salió su información, grupos de crianza que hace, y bueno, me gustó muchísimo su contenido. Y me puse en contacto, nos pusimos en contacto y como somos casi vecinas aquí en Barcelona, pues pudimos conocernos en persona y hablar y charlar y compartir. Y entonces quiero que, Noé, te describas tú, te describas tú realmente qué haces, cómo ayudas a las familias. Noé. Bueno, siempre es un desafío el describirse, porque bueno, tengo como una vida bastante intensa, entonces son como muchas vidas dentro de una vida. Bueno, soy Noelia Pedretti, por mi acento se habrán dado cuenta de que soy argentina. He llegado hace 8 años a Barcelona, llegué en bicicleta con el papá de mis hijas y con mi hija la segunda. Mi primera hija falleció a los 2 años de un cáncer, entonces eso fue un punto de inflexión en mi vida y bueno, que hizo que cuando Martina naciera salgamos a vivir el aquí y ahora, el presente, que es lo único que tenemos, eh, y a disfrutar de la vida que, bueno, que para eso venimos, ¿no? A esta tierra, a disfrutar. Eh, Estoy formada como ingeniera agrónoma, o sea, esa fue mi formación primaria en Argentina. Me recibí en el 2010, pero me recibí embarazada de Sofi y no sé, cuando empecé a transitar la maternidad fue algo que se despertó dentro mío, que fue también otro punto de inflexión y dije, y me metí de lleno y a investigar primero para mí y después, bueno, siempre me apasionó mucho, soy muy observadora del comportamiento humano, me gusta ver, ¿no? Cómo nos comportamos y qué sentido tiene eso. Bueno, me gusta investigar, soy como un ratoncito ahí medio de laboratorio que le gusta toda la información y buscar. Eh, entonces me empecé a meter y con el embarazo, después con la crianza, entonces lo fui aplicando en mi vida y después hice esto al final mi profesión, porque me formé como acompañante en bioneuroemoción, que es un método de indagación emocional, de cambio de percepción,
de comprender, ¿no? Del para qué nos suceden ciertas situaciones, para qué vivimos ciertas circunstancias, que todo eso está en relación con nosotras. Y después, bueno, con Martina me pasó que no podía gestionar sus berrinches, que con las herramientas que disponía no me alcanzaba. Entonces me formé en un método que es paternidad efectiva y me saqué la certificación como facilitadora de ese método. Y bueno, y lo apliqué en mí y después es algo que ahora lo entrego al mundo, ¿no? Estoy al servicio, hice un mix como de esas formaciones y eso es lo que hoy brindo. Y entonces, bueno, me dedico a ayudar mamás a que conecten con ellas mismas, que sanen esa niña interna que muchas veces está herida y que aprendamos de desarrollo infantil, que es en realidad eso que necesitan nuestros hijos para que lo podamos acompañar, ¿no? Así que un poco esta es mi presentación, descripción. Ujú. Pues esto, Noé, que me contaste a mí cuando nos conocimos y hablamos, pues realmente hizo que cuando tuve esta pregunta que tuve el otro día, bueno, como que estaba pensando, pensé en ti y te dije, Noé, creo que ya me gustaría hablar de esto en mi perfil y preguntártelo a ti, por todo lo que has explicado de tu proceso, de, bueno, de muchas cosas que has vivido, muy difíciles y de la transformación que has hecho contigo misma y de las formaciones que tienes y de cómo acompañas a las familias. Lo que acabas de decir, que es muy importante conocer sobre desarrollo infantil, súper importante, pero también de conocernos a nosotras mismas sí, y saber el máximo de por qué reaccionamos como reaccionamos con nuestros hijos. Así que ahora ya voy hacia la pregunta, Noé, pero antes de la pregunta, ¿qué es lo que yo estaba pensando cuando me vino esta pregunta? La cosa es que las familias que a mí me llegan, las mamás, sobre todo son mamás las que consultan. Luego quizás el papá viene a las sesiones por videollamada que tenemos y se implican, pero en un gran porcentaje son las mamás las que consultan y las que siguen viniendo a las sesiones que tenemos y no veo a los papás. ¿Qué pasa con esto? Las mamás llegan preocupadas porque sus hijos están tardando en hablar, porque el lenguaje no se está desarrollando como esperaban. En algunos casos les han hablado de sospechas de autismo o autismo directamente y tienen una preocupación importante, ¿no? Llegan a mí y entonces yo les ayudo con este conocimiento de lo que se espera del desarrollo del lenguaje, de las diferencias tan grandes que hay entre los niños, de saber ver al peque en el momento en que está y poderle ayudar desde este punto con nuestra comunicación y realmente con estrategias de comunicación de cómo les hablamos a los peques para impulsar su lenguaje y su comunicación. Hasta aquí, todo bien. Realmente todas las familias experimentan una transformación, pueden quitarse esa preocupación con la que venían, las cosas cambian. Pero quedan algunas mamás, no todas, pero algunas mamás que siguen preocupadas siempre. Entonces aquí, este es el punto. Noé, estas mamás que siguen preocupadas siempre, yo lo que veo, el patrón que veo en ellas es mucha carga de todo tipo. O sea, todo está sobre ellas, la crianza en casa, la preocupación que tenían la tenían solo ellas, el papá o la pareja no estaba implicado, no estaba preocupado, se sigue sin implicar en este proceso que hemos tenido conmigo. Ellas han aprendido mucho, pero el papá sigue sin saber mucho. Trabajo, casa y muchas cosas que tú nos dirás, Noé, cómo estas mamás pueden realmente hacer algo para poder dejar esta preocupación constante y pasar a una más tranquilidad en la vida y sobre todo al disfrute, lo que tú decías de vivir el presente, que es lo único que tenemos. Noé, la pregunta, ¿cómo pasar de esta preocupación constante a vivir la vida de otra manera, más tranquila? Bueno, no existe la píldora mágica, o sea, es un trabajo interno. Entiendo todo esto que me estás compartiendo porque muchas mamás que me llegan a mí también llegan en este plan, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con ese piloto automático con el que vamos por la vida.
que yo le llamo, ¿no?, el piloto automático, bueno, de la maternidad, de la crianza, y que ahí están implicadas todos esos mecanismos de defensa, todos esos patrones que fuimos acumulando, que en un momento, cuando éramos pequeñas, nos sirvieron. Esto, por ejemplo, el de hacer todo solas, de no pedir ayuda, ¿no? De la capa esa de Superwoman, porque es un poco ponerse en ese papel, ¿no? Y claro, y ahí es donde también, donde yo me veo reconocida, donde yo me siento cómoda, valorada, porque es el papel que he venido cumpliendo, ¿no? Y salirse de ese lugar lleva de un trabajo interno, de poder observarnos, de poder con honestidad hacer ese como punto A, ¿no? De en el momento en que me encuentro, o sea, si estoy con esta pareja que no se implica, bueno, eso tendrá que ver conmigo también. Que entiendo, porque yo lo he vivido en mi proceso, que es un proceso doloroso, porque es doloroso darse cuenta, ¿no?, de todas estas cosas, y a veces también uno entra en, bueno, y ahora como que lo queremos cambiar ya, porque queremos vivir de otro modo, pero necesitamos de nuestra voluntad propia y de este ejercicio de mirarnos con amabilidad y compasión, que yo siempre lo digo esto y hago énfasis. No nos maltratemos, seamos nosotras nuestras mejores amigas, ¿no? O sea, empecémonos a hablarnos como le hablarías a una amiga que está pasándola mal, lo mismo. Pero esto, ¿desde qué lugar he construido esa relación, no? ¿Cómo son nuestros roles dentro de la familia? Cuando un marido no se implica es porque tal vez, ¿no?, hemos venido de una figura donde el padre solamente se ocupa de proveer la parte económica y no se ocupa de nada más, ¿no? Es mi caso, por ejemplo, mi papá se ocupaba de la parte económica y era mi mamá la que se ocupaba 100% de la crianza de nosotras. Y mi papá no tenía idea de lo que ocurría con nuestra vida a nivel de colegio y eso. Como que él iba acompañando, ¿no? Si le decían vamos a un acto del colegio, iba, pero como que él no preguntaba, ¿no? Y muchas podemos venir de historias parecidas. Sí. Entonces, claro, toca revisar todas estas cosas, muchas veces, que es también lo que yo he vivido, yo desde esta capa de Superwoman, de querer hacer todo yo, de creer que mi manera de hacer las cosas con mis hijos es la mejor manera, entonces no permito que el otro tampoco se involucre, y después me quejo de eso también. O sea, ¿no? Todo es inconsciente, ¿eh? No lo hacemos de manera consciente. Bueno, porque también puede ser que ahí esté mi reconocimiento, ¿no? Hay que ver los casos. En general, bueno, falta de apoyo tiene que ver muchas veces con esos patrones que venimos arrastrando de nuestra niña herida. Sí, o sea que en realidad reproducimos patrones que hemos vivido o no lo hemos sabido hacer de otra manera, entonces al final ¿cómo se dice? Se reproduce cosas que nosotras hemos vivido y no, en cambio no nos gusta, pero no sabemos exactamente por qué, ¿no? Lo que decías, que todo es inconsciente. No nos está gustando que la pareja no esté implicada, pero a la vez algo, de alguna manera, hacemos, como nos hemos comportado con nuestra pareja, hemos dejado que esto sea así, ¿no? Claro, es un poco esto. Exacto. Sí. Yo ahí, ¿no? Es donde digo, si me permiten, vengo a desmentir eso de que nadie nos enseña a ser padres. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque el niño, los primeros 7 años de vida, está mirando para modelar y para copiar todo lo que hacen sus padres. Y ahí es cuando está absorbiendo absolutamente todo, y encima, en ese momento, el cerebro está en unas ondas que todo entra sin filtro, o sea, sin filtrar la información, sino que eso lo tomo como una verdad absoluta. Entonces, lo que yo veo en la relación de mis padres es lo que yo voy a construir como una relación entre un hombre y una mujer, una relación de pareja,
cómo se hablan, cómo se miran, cómo es el amor, o sea, empezamos a construir un montón de conceptos. Y después, ujú, de adultos, cuando ya estamos totalmente construidos, vamos a replicar eso y hacer exactamente lo mismo o hacer totalmente lo opuesto. ujú, Pero las dos caras son desde el piloto automático, de eso que hemos vivido y que nos ha entrado como ujú. verdad absoluta y que no hemos cuestionado. Y ahí también es cuando yo quiero hacer algo tal vez distinto, también me requiere insatisfacción. Ujú. Sí. Y Noé, un poquito así a nivel práctico, ¿qué es lo que les dirías a las mamás que por dónde caminar para poder cambiar estas cosas? Cuando ellas sí que se están dando cuenta ya que ya no les está gustando, que necesitan ayuda, que no están disfrutando, que están muy preocupadas, ¿cuáles serían los pasos a seguir? El primer paso es parar, frenar, respirar, conectar con vos de algún modo. Puede ser a través de la meditación, digamos como meditación propiamente dicha, como mindfulness, o salir a caminar 10 minutos sin móvil, sin nada, Ujú. como en ese estado de conexión con vos misma, de volver como para adentro, para que te empieces a escuchar, porque cuando vos estás en este modo, en piloto automático, vas con la aceleración, ¿no? Y las prisas y la productividad donde nos va llevando todo el sistema. Entonces así no tenés momentos de conectar con vos. Y es como una avalancha que te va, ¿no? Te va empujando y te va... Entonces, lo primero es que hay que hacer es como parar, frenar, detenerse. Ujú. Para conectar con el momento presente también y como empezar a conectar con ese centro tuyo que sí que está, lo que pasa es que, bueno, si no vivimos desde este lugar al principio va a costar, por eso requiere de práctica y al principio Ujú. puede ser que solamente te puedas detener un minuto a Ya. respirar y conectar con vos, con el momento, con lo que estás viviendo y así, ¿no? Hasta que, bueno, cada vez puedas tener momentitos más de conexión con vos. Sí. Pero eso sería Ujú. primer punto, porque aparte de eso, Ujú. los niños viven en el presente. Entonces, Ujú. nosotros como adultas estamos o en el futuro, en la preocupación, o Ujú. en el pasado, ¿no? Sí. Eh, entonces nunca estamos en el momento presente. Y el niño es el que te trae, te jala como aquí y ahora, Ujú. como Sí. necesito esto. Y ahí es donde también a nosotras nos pone bastante reactivas, ¿no? Si estamos desde este piloto automático, lo más probable es que reacciones. Claro. No podemos seguir ese aquí y ahora que nuestros hijos requieren y necesitan, porque estamos con esa preocupación, como tú comentas, pero ellos nos necesitan aquí y ahora. Disculpa. Y el segundo punto que me parece súper importante, más cuando hoy se valora mucho la productividad, ¿no? El estar haciendo. Bueno, si tenemos ese entorno que nos está todo el tiempo hablando de productividad, de eficiencia, somos nosotras las que tenemos que armar una lista de lo que para nosotras es una tarea urgente que tengo que hacer ya, porque es importante, de la tarea que es importante y lo que puede esperar. Yo hace años ya, por ejemplo, que lavo la ropa una vez a la semana, junto y lavo. Cuando antes capaz que ponía una lavadora cada día, te das cuenta que no hace falta poner una lavadora cada día. Podés vivir poniendo a lavar 2 veces por semana, una vez por semana, eso cada uno lo tiene que evaluar. Exacto. Pero hay Mm. cosas, o sea, hay veces que nos atolondramos de tareas y te das cuenta que hay tareas que pueden esperar. Sí, claro. Y cada una pondrá la prioridad, o sea, a algunas personas les podrán hacer lo que tú has dicho de la lavadora, otras quizás es la limpieza, bueno, que la limpieza tiene que ser muy perfecta y limpiar cada día mucho y te das cuenta que tampoco es necesario. O sea, cada uno pondrá el foco en diferentes puntos, pero la cuestión es quitarse tareas y obligaciones que en realidad nos las hemos puesto nosotras mismas. Y así podemos
tener más espacio y más tiempo para eso que decías tú de conectar primero con nosotras, tener esos tiempos para nosotras y tener también los tiempos con nuestros hijos de calidad y presencia, de poder estar con ellos, de verdad, de poder estar disfrutando del momento. Exacto. Es que todo esto te va dando a vos una tranquilidad y es vital el poder nutrirse, porque nosotros tenemos que estar cuidando de nuestros hijos, o sea, el acompañarlos. Ellos nos necesitan, porque no son capaces de, no son seres autónomos todavía. Entonces, para poder nutrirlos, para poder cuidarlos, necesitamos cuidar primero de nosotras. Y esto no es ser egoísta. Yo trabajo con muchas mamás que tienen asociado a ser egoístas, pero también es, bueno, es por eso, ¿no? Empezamos a rascar ahí, a ir al fondo, a ver de dónde viene esa sensación de que si me doy un momento para mí, estoy siendo egoísta, ¿no? Sí, y no lo es en absoluto. Es totalmente necesario para estar bien y poder estar bien con nuestros hijos. Noé, si me Exacto. permites poner un ejemplo de mí misma, así Sí. ejemplifico. Yo, los primeros años de la vida de mi hijo, pues estuve muy ahí, muy, ¿no? Y no me daba esos momentos para mí misma. Creo que fue cuando él tuvo 4 años, o sea, qué tarde, pero que dije, no puede ser, o sea, yo necesito espacios para mí y lo que escogí en su momento fue caminar. Me pedía el cuerpo caminar y salir y así lo hice. Y ya fue una cosa obligatoria en mi vida. Tenía que caminar sí o sí cada día y me fue muy bien. Y el caminar y el tener más conciencia de las cosas y de la necesidad de conectar conmigo, etcétera, me llevó por diferentes caminos y yo antes de entonces, o sea, te estoy hablando de hace unos 5 años o así, pues no era de meditar ni nada, pero después de irme metiendo en estos temas, pues probé la meditación, que hay muchos tipos de meditación y maneras de meditar, y la verdad te lo puedo decir que sí, no medito muy, o sea, no cada día, pero hago meditaciones, hago trabajo de, no sé, de escritura, un poquito, ¿no? Este ha sido mi camino también y por eso digo que es totalmente necesario hacer estos cambios en una misma y darnos cuenta de lo que necesitamos nosotras como persona, nosotras, sin el hijo y luego con el hijo también. A mí me pasó lo mismo, o sea, yo hasta los 4 años de Marti, que aparte no la escolaricé ni nada, claro, yo con ella 24 horas y Y yo también igual. todo de meditación, pero porque también lo estaba haciendo desde ese lugar, ¿no? De como un poco querer ser mejor mamá de la mamá que yo había tenido. Ya. Y entonces, bueno, pero lo importante es darse cuenta, yo también comparto y pongo a disposición mi historia personal para ver si, no sé, alguien, ¿no? Que puede estar en ese camino, no tenga que llegar a ese punto que yo tuve que llegar de hartazgo, Sí, que me hacía reaccionar mucho, o sea, claro. estaba muy reactiva, porque Mm, justamente no me daba estos momentos para mí. Y ujú, después, a mí me gusta la meditación y el mindfulness, mm, pero también, por ejemplo, cuando yo voy en bici, también me encuentro en que ir en bici, estoy como ujú, en un meditativo porque lo que se trata es eso, es atención plena a lo que estás haciendo. ujú, También cocina, por ejemplo, y es algo que, bueno, que a mí me gusta transmitirle a Marty, y le digo, en ujú, la cocina tenés que estar presente, porque si no te podés cortar un dedo, o sea, no puedes estar cocinando y pensando en cualquier cosa. ujú. Bueno, que Sí. ahí ocurren, cuando estaba en ese plan me cortaba, me quemaba con el horno, un Ujú. montón de cosas. Ahora, Exacto. como lo hago desde este lugar, no me he lastimado más Ujú. cocinando. Sí. Es Esos algo son señales, ¿no, Noé? así, Cuando pequeños accidentes, pues en la cocina o en la calle, pues son señales en realidad de que no estás presente, que estás preocupada, que algo está pasando. O sea, que escuchemos estas señales que nos pasan, ¿sí? exacto. Y por último, también, Sí. que hay tareas que podemos delegar. Entonces, Ujú, también que yo tenía puesta esta capa de Superwoman de la que hablo, la conozco, y a veces cuando me sale la tengo que de vuelta, ¿no? Agarrar y decir, tranquila, Noelia, que ujú, ujú. también
hay otras personas que lo hacen de otra manera y que también las cosas suceden. Y es esto, el pedir ayuda. A mí ha Mm, sido un gran desafío el aprender a pedir ayuda, porque tendía mucho y tiendo mucho a esto de hacer todo sola. ujú. Y como, Sí, sí. ¿no? Bueno, el viaje Ujú, en bicicleta me ayudó mucho a eso, por ejemplo, porque yo no paraba en hoteles ni nada, sino que pedía a familias ujú, que me hospeden en su... Entonces, el ponerte en esta vulnerabilidad, el tener que abrirte y que bueno, ujú, que va a tocar la casa que tenga que tocar y ahí he sanado muchas creencias también, he ujú, mucho ejercicio de aceptación, porque he ujú. dormido en casa donde había arañas gigantes en cantidad, ¿no? Y bueno, que en otro momento de mi vida no me hubiese imaginado de estar en esa situación, ¿no? Ahí, Sí, esto sí, sí. que hablabas del TOC, de la limpieza, que Ujú, también es algo a lo que tiendo, y todo mm, esto, el viaje en bici me ayudó a regularlo, por ejemplo. sí, ya, totalmente. Sí, sí, sí. Pues Noé, un poquito ya estamos terminando. Ahora sí que me gustaría que nos dijeras dónde te encuentran las familias y cuáles son los proyectos que tienes en marcha. O sea, qué cosas estás haciendo con familias en estos momentos. Vale, o sea, mi Instagram es asesora en crianza. En este momento lo que estoy ofreciendo son sesiones uno a uno individuales. Pueden ser 3 sesiones, una, 6. Bueno, tengo esos 3 paquetes según las necesidades y según lo que cada uno quiera hacer, digamos. Y también tengo un programa grupal, pero en este momento están cerradas, digamos, no se puede entrar. Hay como una lista de espera a quien quiera eh, interesarse por el Ujú. programa, que son 16 semanas donde vemos estos 3 pilares del autoconocimiento, sanar la niña interna y ver todo lo del desarrollo infantil. Ahí es completo y hacemos un proceso de transformación. Ujú. Pues muy bien, Noé, muchísimas gracias por lo que nos has compartido. Me ha gustado mucho tener en cuenta estos puntos y que las familias lo puedan ver y reflexionar y hacer cambios, porque no puede ser esto de estar siempre preocupadas. No disfrutamos de la vida ni de nuestros hijos, los hijos crecen muy rápido y nos hemos perdido parte de ellos. Y estas son cosas que algunas familias me han dicho incluso. Y es un poco triste, ¿no? Porque cuando ya nos damos cuenta de que ha pasado el tiempo y no hicimos cambios cuando deberíamos haberlos hecho, pues ese tiempo ya está pasado. Pero bueno, el tiempo es ahora. Si es ahora, es ahora. Y a mí me ha tocado Noé, esto sí, de que mi hija se vaya, entonces que no se sí. lo recomiendo a nadie, obviamente no Mm, está en el control de nadie, ¿no? no, Pero a mí algo que me dejó en paz era el que yo había podido estar con ella. ujú, Entonces, o sea, si estás desde este lugar de no poder estar, imagínate si te pasa algo así, yo creo que, bueno, la total. culpa, el malestar Mm, sería total. Así que, mucho. como Mm, siempre, les deseo de que sean las espectadoras del crecimiento y el desarrollo de sus hijos, lo que cada una pueda, porque obviamente cada familia es diferente y mm, tiene sus necesidades. mm, sí. Y bueno, gracias a vos, Estela, por permitirme dar un poco voz a mi proyecto, por a la gente que se ha Mm. unido y que ha escuchado y compartido, y un placer. Gracias a Gracias. ti, Noé. Gracias. Seguimos en contacto y gracias a las familias por asistir y que se quedará grabado. Y si quieren dejar alguna pregunta que les haya quedado por saber, que lo hagan en el mismo vídeo que quedará grabado y les contestamos, Noé. Bueno, Seguimos. muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Adiós. Hasta la próxima.